Y vamos a conversar ahora con Sergio Tapia, que es abogado y que ya ha sido invitado a nuestro programa en otra ocasión para analizar, en primer lugar, diversos aspectos de la actualidad política y luego abordar un tema de fondo muy interesante, que es el caso de los marinos involucrados en un juicio interminable de más de 35 años por el tema de la rebelión que hubo en el Frontón y que recién se acaba de resolver para alegría de quienes han sufrido esta persecución interminable, que son estos marinos que liberaron al Perú de la rebelión de los senderistas en el Frontón. Pero vamos primero a temas de actualidad política y de urgencia política, en los que el doctor Tapia siempre tiene una visión interesante. Sergio, buenas noches. Muy buenas noches, Luciano, y buenas noches a todo tu público importante en este programa. Sergio, ¿cuál es tu primera impresión o tu primer balance del discurso que hizo Pedro Castillo ayer en el Congreso? Bueno, yo ya estoy en una situación de hastío frente a este gobierno, porque las opciones son tres. O es un gobierno hundido en una corrupción vil que no tiene rubor para nada, o es un gobierno de una banda de mentirosos, o es un grupo de mediocres, arribistas, irresponsables que están causando un gravísimo daño a la sociedad peruana. Entre esas tres ejes de opciones de clasificación de este gobierno, te darás cuenta que explico yo mi situación de hastío. No te abrigaba yo que ni el exsecretario del presidente de la República, Pacheco, iba a declarar ante la Fiscalía. No le creí ese anuncio que hizo. Tampoco tuve ninguna esperanza en que el presidente usara el lugar del Congreso para dar un mensaje a la nación de acuerdo a sus deberes que están en la Constitución, en el artículo 118. El deber del presidente cuando va a dar un mensaje lo establece la Constitución diciendo que los mensajes contienen la exposición detallada de la situación de la República y las mejoras y reformas que el presidente juzgue necesarias y convenientes para su consideración por el Congreso. Él no ha presentado ninguna propuesta al Congreso. Ha dicho líricamente hay que hacer juntos una patria que él la señala como digna, pero ellos son los gobernantes de la indignidad, o sea, de la falta de valor. Soberana, él que ha planteado la cesión del territorio. Democrática, él que ahuyenta hasta a los periodistas y que no contesta a las autoridades fiscales o judiciales cuando le preguntan algo, ni tampoco al Congreso. Se ha negado ya a declarar ante el Congreso en fiscalización y dice con justicia social. Ya eso es la fresa que rebalsa la ironía, ¿no? ¿Cómo puede haber justicia social con una corrupción tan inocultable y tan asquerosamente demostrada ante un pueblo que no tiene trabajo, que tiene una estructura de pobreza y quien la conoce y no hace nada por ella? Entonces, ante esa situación, mi definición es que del hastío inicial que tenía, ahora quedo en un hastío muy profundo, porque no tengo ninguna esperanza positiva en que el presidente de la República haga algo serio. Ahora, Sergio, lo que sí me llama la atención, Luciano, es sí, otra ironía del presidente. Yo no he encontrado mayor defensor de la hispanidad que el señor Castillo.
siempre critica que todos los problemas nacionales son de hace 200 años. O sea que el virreinato fue una joya de gobierno y nos dejó una historia sin ningún problema. Sí, pues y el que se pinta tan antihispanista termina yendo contra la República, ¿no? En realidad. Sergio, pero ha pasado algo también insólito, ¿no? Y es sorprendente, y es la aparición que hizo unas horas después el primer ministro diciendo que Castillo había cambiado el contenido del discurso y que ya no había anunciado el adelanto de elecciones, ¿no? Eso es algo rarísimo, porque en principio él no puede cambiar algo que había sido aprobado por el Consejo de Ministros, según también dijo el propio primer ministro. ¿Qué piensas que ha pasado ahí? ¿Cuál es tu reflexión sobre este tema? Bueno, que esto es una inconstitucionalidad más que abona en favor de la vacancia por incapacidad moral permanente, porque el artículo 118 de la Constitución establece que los mensajes del presidente, salvo el primer mensaje cuando ingresa a asumir la presidencia, deben ser aprobados por el Consejo de Ministros. El mensaje debe ser aprobado, no un resumen, no una idea, sino el texto que va a leer. A eso se refiere la Constitución con el mensaje escrito, ¿no? Entonces, ese mensaje escrito tiene que ser... Entonces, yo pienso que cualquier parlamentario, ahí el almirante Cueto, el almirante Montoya, cualquier parlamentario en general que haga, debería enviar un oficio de inmediato a la Secretaría de la Presidencia de la República para que le envíen el acta en la cual se aprobó el mensaje presidencial del día 15 de marzo, para ver qué cosa dice el mensaje, porque si él lo ha cambiado, ese mensaje no es válido. Entonces que el Congreso establezca entonces la respectiva calificación de esta nueva forma de embaucar que tiene la mafia que nos gobierna. Ahora, tú planteas que esta infracción constitucional podría ser un elemento más para la vacancia. Y hablando de la vacancia, ¿tú crees que se logre, que se alcancen los votos de acá al 28? Porque mira, en principio había un cierto apuro en que vaya porque ya estaba la cosa medio definiéndose en contra de Castillo. Pero yo creo que a pesar de todas las mentiras y de toda la debilidad que ha mostrado, ha ganado tiempo y ha logrado desinflar un poco el tema de la vacancia probablemente. En ese sentido sí nos conviene que haya 10 días más o 12 días más, porque al ritmo de equivocaciones, de barbaridades y de escándalos que comete el gobierno, probablemente surjan más elementos como este que tú estás planteando. En resumen, ¿cómo ves el tema de la vacancia? ¿Tú crees que ya se pueda concretar, que se llegue a los votos, o simplemente va a servir como un preámbulo para una posterior vacancia, como fue en el caso de Vizcarra, por ejemplo? Claro, ya los cargos para esta vacancia en trámite están cerrados, una cláusula cerrada, porque ya se le notificó a él y él tiene que preparar su defensa con respecto a esto. Esto es un hecho posterior, no ingresará en los cargos que él tiene que contestar, ¿no? Pero sí puede empezar en la visión que los congresistas tienen que hacerse el juicio de decisión moral con respecto al presidente. Yo pienso que el presidente es una persona irremediablemente no rectificable. Por más que él lo exprese, en el mismo mensaje ha expresado que todos juntos deben hacer un recuento y dar cuentas, él no ha dado cuentas de nada. Él ofrece en un principio en el mensaje que hay una oportunidad, y la oportunidad la señala que el 15 de marzo se cumplieron 2 años de la declaración de emergencia de salud por el COVID-19. Que su mensaje es un mensaje en que él debe aclarar ante todos los ciudadanos del Perú la situación de la nación. Y que él expresa estar convencido
de que se necesita dar mensajes claros a la ciudadanía y que todas las autoridades, incluido él, están obligadas a presentar un balance de su gestión y responder por sus actos. A continuación, él ha negado todas estas motivaciones. No ha hecho un balance de su gestión, sino ha hecho una defensa apologética de su gobierno. No tiene ningún delito y sus errores deben ser perdonados. Y más bien imputa ilegitimidades. Eso, el que le hizo el discurso no sabe lo que es legalidad, ilegalidad e ilegitimidad. Él acusa de que todo el Poder Judicial es ilegítimo porque no resuelve los casos de corrupción. ¿Y él en qué ha colaborado para sus propios casos de corrupción? Si no declara, sus ferones cómplices dan celulares recién comprados, él borra y niega pruebas, las niega. En el caso de Zaratea está negando la relación de qué personas fueron, ¿no? Y así. Por otro lado, o sea, sus propios casos de corrupción son insolubles porque no colabora. Sin embargo, dice el Poder Judicial está ilegitimado porque no resuelve casos de corrupción. Segundo, dice que la Fiscalía solamente tiene 2 fiscales supremos, eso es correcto, y que no se pueden ni reunir. Bueno, ¿de quién es la culpa? De un engendro que creó Vizcarra. Así es. Y que el Congreso en esa época se dejó pisar por Vizcarra con la reforma de la justicia, desapareciendo el Consejo Nacional de la Magistratura para salir de esos elementos que no eran vizcarristas y poner a elementos vizcarristas en una nueva organización que se llama la Junta Nacional de Justicia. Esos son los responsables, pero a eso no los menciona Castillo. Luego dice que es ilegítimo el Tribunal Constitucional, porque dice que de los 7 miembros, 1 murió. Luciano, la causal de ilegitimidad de un órgano del Estado no se causa por la muerte de una persona. Está equivocado totalmente entre la realidad humana y la realidad de la estructura política. Son 2 cosas distintas. En segundo lugar, dice, está ilegitimado porque 6 o 5 de los 6 miembros, 5 de los 6 miembros, sí, que quedan ahora, ya se les venció el mandato. No, está totalmente de acuerdo a ley. Si se vence el mandato, el Código Procesal Constitucional ordena que los que están nombrados siguen, que no pueden ni siquiera renunciar, que no pueden irse, porque el Perú no se puede quedar sin Tribunal Constitucional. Y la demora de que el Congreso no haya podido designar a los sustitutos se la debemos a Vizcarra, que cerró el Congreso en plena decisión congresal de elegir a los sustitutos de esta banda que hay ahora en el Precisamente cerró el Congreso para impedirlo, ¿no es cierto? Sí. Claro. Entonces, es un discurso que está mal por donde lo guías, no tiene salvación. Sí, él claro. no ha respetado una vez más, por eso yo estoy expresando con el término hastiado de estos actos presidenciales, porque no nos llevan ni al diagnóstico ni a emprender soluciones para nada. Siempre nos está llevando cada vez más al hoyo más profundo a la República. Muy lamentable realmente, pero lo has descrito con total claridad y esa es la situación en que estamos. Sergio, vamos a hacer una pausa y luego continuamos con la entrevista.
Estamos de vuelta en el programa y vamos a tocar ahora con el doctor Sergio Tapia un tema que es fundamental, que tiene además raíces ya de varias décadas en el ámbito político y también en el ámbito judicial. El año 86, en circunstancias en que en Lima se desarrollaba una reunión de la Internacional Socialista, Sendero Luminoso, los terroristas, aprovecharon esta circunstancia y de que había una gran cantidad de prensa internacional y de líderes del mundo para hacer una revuelta, un motín en las prisiones, cosa que hacían con cierta frecuencia, como recordarán quienes han vivido esa época. Pero ahí se trató de un caso ya extremo en la cárcel que se encontraba en la isla de San Lorenzo, en el Frontón, ¿no? Histórica cárcel peruana que hoy ya está cerrada. Y esta rebelión contó con armas de guerra, con granadas, con ya un armamento, porque los senderistas, y Sergio tú podrás abundar más en esto, tenían el control de las prisiones y el control incluso de ciertas regiones del país. En este caso y en esta circunstancia se pide la participación de la Marina de Guerra, que llega y después de un enfrentamiento que dura más de 24 horas, dura hasta el día siguiente, logran dar por terminada esta rebelión, este motín, con el saldo de más de 100 muertos, pero fue un enfrentamiento porque también murieron representantes de la Marina, Sergio, ¿no? Entonces fue un acto de guerra en la práctica y una rebelión con armas de guerra. Pero desde ese momento y durante 35 años, los marinos que participaron en este operativo han sido víctimas de una persecución en el ámbito judicial, internacional, en el ámbito de los medios de comunicación manejados por la izquierda, y todo esto manejado por las ONGs que trafican con los derechos humanos y que viven de los derechos humanos, hay que decir la verdad. Entonces, Sergio Tapia, quien nos honra hoy día con su presencia en el programa, ha sido el abogado durante todas estas décadas y todos estos años de los marinos que han sido injustamente perseguidos, maltratados, humillados y sometidos a una justicia politizada. Esto ha terminado la semana pasada con la resolución del Tribunal Constitucional que da por archivado el caso. Sergio, espero haber hecho un resumen bastante cercano a la realidad. ¿Qué nos puedes comentar de esto? ¿Cómo se inició esta causa, este tema judicial? ¿En un momento terminó, se volvió a abrir? Cuéntanos más o menos cómo fue todo este proceso. Nosotros hemos tenido una justicia con respecto a delitos en que el lugar donde se cometía el delito establecía la jurisdicción del juez. O sea, el juez penal, que son jueces a nivel de provincia, es el competente para ver los juicios que ocurren o los casos que ocurren en su provincia. Sin embargo, bien sabemos que el terrorismo empieza en Ayacucho. Llegó el año 1982, al cabo de 2 años de la actividad terrorista, y hubo una ocupación de la ciudad de Huamanga, y todos los presos de la cárcel, que eran más de 300, fueron liberados. El ejército no salió y la policía se concentró en sus comisarías porque toda la ciudad fue tomada, fue asediada por los terroristas. Y se fueron, abrieron las cárceles y se fueron todos. Ante esto, el gobierno de Belaúnde reabrió el Frontón, que es una isla que está frente a la punta y que se ve desde toda la bahía de Lima. No se ve desde el Callao, es curioso, se ve desde la punta de la bahía de Lima. Hay una isla que la recuperaron porque ya había sido un penal en los años anteriores. Hicieron ahí un edificio, que le dijeron el Pabellón Azul, y ahí empezaron a entrar presos por terrorismo. El preso por terrorismo es un preso muy difícil para manejar por la administración penitenciaria, porque primero son terroristas, son delincuentes desarmados,
Segundo, actúan mejor que una banda, porque son cuadros militarizados, con jerarquías. Y tercero, se agencian siempre armas. Por ejemplo, en el frontón habían desarrollado una serie de armamentos hechos por ellos mismos. Arcos con flechas, ballestas, tenían también, increíblemente, bombas Molotov hechas con gasolina. ¿Por qué? Porque ellos habían obtenido que todo lo que significaba comidas lo administraban ellos mismos. Entonces la comida se la daban en crudo y por lo tanto tenían combustible, petróleo, querosene y gasolina, no sé por qué, porque no hay ninguna cocina que camina a gasolina, ¿no? Pero tenían gasolina. Y todo eso les servía para armamento. Es más, después de la operación de la Marina, se encontró un manuscrito con dibujos y una obra de teatro donde recién se pudo conocer bien cómo había sido el asesinato 2 meses antes del almirante Ponce Canessa, que lo habían asesinado en la puerta de su casa, de Carlos Ponce Canessa, porque ahí habían hecho una obra de teatro para representar, y era perfectamente lo que había pasado y algunos detalles más que no se sabían. Bueno, hasta se pensaba que esta gente, los presos por terrorismo, se iban de la isla, hacían operaciones en Lima o Callao y regresaban a la isla. ¿Por qué? Porque ni la Guardia Republicana ni el INPE realmente los cuidaba. Les habían dado la mitad de la isla, habían hecho una pared, entonces la mitad de la isla era de los republicanos y el INPE y la otra mitad de los senderistas. Nunca hubo una fiscalización del edificio, una visita inspectiva, un requisamiento de armas, nunca. En esas condiciones le dicen a la Marina, vaya usted y resuelva el problema del levantamiento armado de 150 y tantos presos que están en el frontón. Hay un policía, de los que fueron rehenes, sobreviviente, que hace 2 semanas declaró en el juicio diciendo, hubo una masacre. Entonces yo le pregunté, ¿de quién fue la masacre? Porque siempre uno escucha a los rojos que dicen la masacre del frontón. Sí. Digo, la masacre fue lo que ellos hicieron, porque ellos mataron presos. A los presos que no querían luchar, los mataron. Mataron a uno de los 3 rehenes. A este que hablaba, casi lo matan, le clavaron una puñalada en el pulmón. Se salvó de milagro. Entonces, a eso se refería este ex guardia republicano diciendo la masacre fue la de ellos. No hubo tal masacre por la Fuerza Armada. Y no hubo tal masacre porque la Corte Interamericana ha negado estos cargos. En la sentencia de la Corte Interamericana, que son 2 casos, se niega que haya habido ejecuciones extrajudiciales, o sea, asesinatos, que haya habido tortura y que haya habido desapariciones. Entonces, ¿qué es lo que hubo en el frontón para la Corte Interamericana? Un uso excesivo de la fuerza. ¿Y por qué dicen eso? Porque en la investigación que hubo con el Congreso se planteó la duda de que se habían puesto demasiado explosivo para abrir forados en la pared y por eso había volado todo el edificio. Es que después se ha sabido, con las propias manifestaciones del Sendero Luminoso, que ellos tenían un depósito de gasolina, que es lo que explota, y vuela todo el edificio. Porque el explosivo militar es un explosivo profesional, que no vuela paredes, sino que abre huecos. Son 2 cosas distintas. Mientras que un cartucho de dinamita o una explosión de gasolina es evidentemente, como su nombre lo indica, una explosión que vuela todo un edificio, como sucede. Sergio, y con todos esos antecedentes, ¿cómo así en un momento se volvió a abrir este caso? ¿Cómo es que algo que ya estaba cerrado se vuelve a abrir y se repite otra vez la pesadilla de la persecución?
Yo entro como abogado de todos los marinos en el segundo caso, que fue a los 2 años. El primer caso se abre en la zona judicial de Marina, que solamente podía juzgar marinos y a partir de hasta capitanes de fragata, o sea, lo que en otras fuerzas se llama comandante o teniente coronel. Y entonces investigaron y declararon que no había ningún problema de culpa ni delito en la operación militar. Como era una sentencia absolutoria, subía en consulta al Consejo Supremo de Justicia Militar. En el Consejo Supremo de Justicia Militar establecieron que habiendo habido 2 capitanes de navío en las operaciones, los coroneles, y un general de la policía, mejor el juicio se abría de nuevo para investigarlos. En esa etapa es que yo entro, en el año 1988 hasta la fecha, 34 años. No es 34 años en un solo caso. He tenido 13 juicios reabiertos continuamente, siempre terminados en absolución. Y ahora, entonces, después de todo eso, viene la resolución final, que es la que da el Tribunal Constitucional. ¿Cómo se produce esto? En el siglo XX hemos tenido 7 casos, 2 en el Fuero Militar, una investigación en el Congreso, 2 investigaciones en la Comisión Interamericana y 2 en la Corte Interamericana. Los 7 casos absueltos. En el siglo XXI hemos tenido otros 7 casos también, pero 3 se han unido, o sea que podemos decir son 5. 2 en Fiscalía que se archivaron, 3 en juzgados que se han unido en uno solo, que es el caso que tenemos abierto ahora, y 2 en el Tribunal Constitucional, los 2 ganados. Este segundo caso del Tribunal Constitucional lo terminamos en el año 2013 y manda 3 cosas. No es lesa humanidad, por lo tanto prescribe. La prescripción es porque el fiscal no puede ordenar abrir nuevos casos. 3, hay que terminar el caso abierto para así hacerle caso a la resolución de la Corte. Pero la resolución de la Corte dice que el caso es no por homicidio, sino por uso excesivo de la fuerza. Y no contra todos los terroristas, sino solamente contra 2, contra Durán y Ugarte, que fueron los que se quejaron. El gran problema es que los abogados de ONGs y los jueces displicentes siempre van avanzando más de lo que fue originariamente autorizado. Es un caso que se origina de esta manera, se convirtió después en lesa humanidad imprescriptible, de violación de derechos humanos, de masacre y para todos los presos por terrorismo. Tanto así que han querido meter de otras cárceles, sucesos de otras cárceles, como el Lurigancho, que no tiene nada que ver con Rondón. Entonces, todo esto ha sido un enredo que con esta resolución del 2013 se desenredaba. Pero ¿qué pasó? Hay un cambio en el Tribunal Constitucional, se nombran nuevos jueces, entran 4 de izquierdas, Espinosa Saldaña, la hija de Genaro Ledesma, un juez Miranda, conocido en el Cono Norte, y un abogado de la Católica, un profesor de la Católica. Estos 4 constituyen la banda de los 4 en el Tribunal Constitucional y han creado todos los problemas de los últimos 7 años en el Tribunal Constitucional. ¿Y qué hicieron con el caso Frontón en el 2017? Reabrieron el caso e interpretaron la sentencia de uno de los jueces muertos. Ya no se podía defender, ni podía aclarar. Y cambiaron la sentencia. O sea, esto es inimaginable en el universo. Claro, es algo aberrante, ¿no? Terrible cambiar una sentencia que ya estaba cerrada y más aún con el juez muerto, ¿no? Así es. Y borraron en la sentencia lo que les dio la gana, dijeron esta es la nueva sentencia de acuerdo a una interpretación que hemos hecho. Yo los acusé en el Congreso. Hubo una denuncia constitucional. Ellos asustaron. Pero también les planteé una nulidad que me la rechazaron en el proceso,
y planteé una reconsideración. Entonces, y ahí, como yo había planteado la acusación constitucional, la reposición, mira, la reposición, me desistí, porque ellos querían emplearla ante el Congreso para evitar la sanción, diciendo, nos falta resolver este último escrito del doctor Carlos. Entonces, yo me desistí y no me aceptaron el desistimiento. Con eso el Congreso no hizo nada, el Congreso que fue disuelto. Lamentablemente yo tenía mucha esperanza en un Congreso, en la mayoría como estaba constituida, pero no fue el Congreso, no se ennobleció en este acto, ni tuvo valor para asumirlo. Lo dejó olvidado y lo cerraron, ¿no? No decidió nada. Entonces, teníamos la causa abierta y en eso ocurre una circunstancia. Se muere uno de los 4 izquierdistas y por lo tanto perdieron ellos la mayoría que les había dado la dictadura en el Tribunal Constitucional. Y luego el doctor Ferrero entra de presidente, con lo cual él asume el voto dirimente. Y entonces se restauró. Lo único que se ha hecho es restaurar la sentencia del año 2003. No le han agregado una coma más. Con lo cual queda el caso cerrado, Sergio. Con lo cual el caso queda, digamos, claro para hacer cumplido un juicio con todas las garantías judiciales que la propia Corte Interamericana dio. Ahora yo he escuchado, he leído un tuit y he escuchado declaraciones del abogado, no sé si es ex porque lo votaron o es ahora porque lo han admitido de nuevo, del IDL, de Carlos Rivera. Pero Carlos Rivera dice que irá a la Corte Interamericana. A mí me sonaba esto un poco irónico porque antes los terroristas te amenazaban de que iban a matar. Ahora te amenazan con que van a ir a la Corte Interamericana. Es como una muerte civil. Bueno, y con esto Rivera confirma su fama de defensor de terroristas, ¿no? Y que siempre ha sido su modo de actuar. Sergio, creo que ha quedado bastante claro para todo el mundo que sigue el programa, ha quedado bastante claro la situación y cómo se ha desarrollado judicial y legalmente este caso. Te agradezco mucho por tu participación.